María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena, Dios santo, mejor conocida como María Antonieta de Austria, una de las reinas más célebres y estudiadas de la historia, era absolutamente amante de los relojes. A los 14 años, siendo la archiduquesa princesa de Austria, se casó con el delfín, el príncipe y futuro rey de Francia, Luis XVI, en un intento desesperado de estrechar lazos entre dos monarquías, entre dos dinastías, enfrentadas por años. Siendo la reina consorte, rápidamente se ganó la antipatía del pueblo francés, pues se le acusaba, con bastante razón, de ser derrochadora, picada, ególatra, además de influir en su esposo a favor de los intereses de Austria. De hecho, le tenían dos apodos, Madame Déficit y la Loba Austriaca. Gracias a la Revolución Francesa, esa dinastía específicamente, después habría otro monarca, pero esa dinastía y por el momento la monarquía quedaría abolida de Francia, convirtiendo a Luis XVI, esposo de María Antonieta, y a ella en los últimos reyes previos a la Revolución. Él fue ejecutado en 1792 en la guillotina y ella correría la misma suerte 9 meses después, el 16 de octubre de 1793. Ambos acusados de traición a la patria. Desde su muerte ha devenido en una figura histórica compleja y controversial, que incluso se ha llegado a instalar en el imaginario colectivo de la cultura popular. Los historiadores tienen diversas perspectivas sobre su figura frívola y superficial. Unas la consideran como un importante detonante en el estallido de la Revolución Francesa, mientras que otros afirman que su imagen ha sido deformada y mal juzgada. La leyenda cuenta que amaba los relojes, especialmente los fabricados por el mítico maestro relojero Abraham Louis Breguet. De hecho, algunos registros históricos afirman que tuvo 159 relojes. Sin embargo, el más importante y conocido de su colección, el número 160, hoy avaluado en $30 millones, nunca tuvo la oportunidad de tenerlo en sus manos. Esta es la historia de una obra maestra de la horología. La historia del Breguet Grand Complication Marie Antoinette parece salida de una novela de Agatha Christie o de una trama pintoresca de Sherlock Holmes. Una joya invaluable, un admirador en las sombras, el mejor relojero del mundo, muerte, revolución, un árbol de roble, una tormenta invernal, un robo, un intento de mímesis, lo tiene todo. El reloj originalmente fue encargado a Abraham Louis Breguet en 1783 por un admirador secreto de la reina María Antonieta, es decir, alguien que le quería hacer el cajón al rey. Su pedido fue hacer el reloj más espectacular y complejo jamás construido, que tuviera todas las complicaciones, es decir, las funciones conocidas hasta ese momento. Es decir, una joya invaluable que fuera a la vez una obra de arte y del diseño, pero también de la arquitectura y mecánica relojera. Una pieza digna de la excelsa reina, nada más. Entonces, un reloj de bolsillo, diseñado y manufacturado por uno de los mejores maestros relojeros de la historia, Abraham Louis Breguet, sería así: su diámetro de 66 milímetros, con calendario perpetuo, con precisión de día, mes y año, los años bisiestos, horas saltantes, alarma cada hora y cada cuarto de hora, termómetro y hora solar. En total tenía 23 complicaciones o funciones y estaba compuesto de 823 piezas. La caja de oro de 18 quilates. Adicionalmente se usó oro en el mecanismo en reemplazo de otros metales, además de zafiros por todo el movimiento. Hoy, siglos después, aún se considera el quinto reloj más complejo del mundo. Breguet entonces tenía para esa tarea
carta blanca en términos de presupuesto y de tiempo. No se le podía poner un deadline a una tarea de estas dimensiones, pero llegó la Revolución Francesa y Breguet tuvo que volver a Suiza, su país natal. La revolución no solo retrasó la fabricación del reloj, sino que impidió que llegara algún día a las manos de su destinataria, pues fue ejecutada en 1793 en París, como habíamos mencionado. 2 años después, Breguet vuelve a Francia con su hijo, recibe el premio de la Legión de Honor, que lo validaba o lo consolidaba como el mejor maestro relojero de todo el mundo en esa época. Recordemos que él inventó el tourbillon y algunos otros avances importantísimos en la horología, y llegó con la absoluta decisión de terminar su obra maestra a pesar de que la reina ya no estuviera ahí para contemplarla. Sin embargo, la vida no se lo permitió, pues falleció en 1823. Su hijo, Luis Antoine, tomó las riendas del proyecto y logró terminarlo en 1827. Es decir, 4 años después de la muerte de su padre, 34 años después de la muerte de María Antonieta y 44 años después de que fuera encargado. Tristemente, ni el creador ni la persona para la que fue fabricada y que lo inspiró tuvieron la oportunidad de ver el producto terminado. Ahora, la historia y el misterio que rodea el reloj no termina ahí. De hecho, se pone cada vez más truculenta, extraña y atractiva. Tanto que ha fascinado por décadas a la industria relojera y a los amantes y coleccionistas de relojes. El reloj entonces pasó por diferentes dueños. El primero fue el Marqués de Groyer, no sé si se pronuncia así el apellido, quien por muchísimos años había sido el paje de María Antonieta. Hay 2 versiones sobre cómo cambió de dueño la primera vez el reloj. La primera es que tras la muerte del marqués, el reloj pasó de nuevo a la familia Breguet para que fuera conservado y cuidado. La segunda cuenta que el marqués llevó el reloj en 1838 a la fábrica de Breguet para que le hicieran mantenimiento y una que otra reparación, pero nunca lo recogió, se le olvidó. En este caso, sin tener prueba alguna, elijo creer que uno de los relojes más importantes de toda la historia no fue simplemente olvidado, como cualquier chaqueta o vestido en una lavandería. En conclusión, la familia Breguet volvió a tenerlo en sus manos, a custodiarlo, y en 1887 fue vendido a un coleccionista inglés que permanece anónimo hasta este momento, o por lo menos no pude encontrar el nombre, quien posteriormente se lo vendió al empresario y coleccionista Sir David Solomon, británico también, que tenía una pasión casi febril por los relojes. Contaba con más de 124 relojes en su colección, todos Breguet. Al morir, Sir David Solomon fue donado junto a muchos otros relojes de su colección al Museo Mayer de Arte Islámico de Jerusalén, el lugar donde Vera, la hija de Solomon, decidió en 1974 que debería ser el hogar del reloj. Ahora, el enmarañado y recóndito laberinto que recorrería el María Antonieta no terminaría ahí. Algunos dicen que el 15, otros dicen que el 17 de abril de 1983, la sala del museo donde estaba la colección del señor Solomon, de repente amaneció completamente vacía, como si de la noche a la mañana casi 200 relojes de bolsillo, casi todos Breguet, se hubieran esfumado, desintegrado de la faz de este planeta. Por supuesto, incluido el reloj de María Antonieta. Lo único que encontraron en la sala fue cinta pegante, cartones, cables y botellas vacías de Coca-Cola. La policía de Israel, el Mossad, el Scotland Yard, la Interpol y muchísimos detectives e investigadores privados aseguraron que el reloj había desaparecido completamente. De hecho, toda la colección. Y eventualmente la noticia del robo se fue diluyendo con las nuevas preocupaciones y tragedias que cada nuevo día iba revelando hasta caer en el olvido, hasta principios del siglo XXI, cuando el CEO, el presidente del grupo Swatch, que desde 1999 era dueño de Breguet, se enteró de la historia y de inmediato entendió la importancia de esta obra maestra orológica para su compañía. Era una suerte de eslabón perdido de su propia historia que no podía permanecer en las oscuras páginas del olvido. En 2004 propuso a los maestros relojeros de la fábrica el reto de reproducir una copia exacta
del María Antonieta, el reloj perfecto. Evidentemente, volver a construir un reloj tan complejo sobre la base de documentos de 2 siglos atrás que reposaban en el Museo Breguet y en el Museo de Artes y Oficios de París, constituía un desafío quimérico, casi inverosímil, que se resistía a la razón y a la lógica. Sin embargo, examinando cuidadosamente relojes de la misma época, como el del Duque de Praslin, además de profundas investigaciones sobre las prácticas de manufactura y diseño del siglo XVII, permitieron a Breguet fabricar un reloj idéntico al original. Y cito a las fuentes oficiales de la marca: un reloj perpetuo, con repetición de minutos, sonando a las horas a discreción, los cuartos y los minutos. El nuevo María Antonieta posee todos los componentes de una obra de arte. Un calendario perpetuo completo indica la fecha, el día y el mes, respectivamente, a las 2, 6 y 8 horas. La ecuación del tiempo a las 10 horas anuncia la diferencia cotidiana entre el tiempo solar y el tiempo civil. En el centro, las horas saltantes y los minutos acogen un segundero grande e independiente, precursor del cronógrafo, mientras que el pequeño segundero se encuentra a las 6. El indicador de reserva de marcha de 48 horas está al lado del termómetro bimetálico. El movimiento de carga automática, llamado perpetuo, integra 823 componentes con acabados excepcionales. Las platinas, los puentes, la pieza móvil más pequeña del engranaje del minutero, del calendario y de la repetición están fabricados en oro rosa pulido con madera. Los tornillos son de acero azul y pulido, los puntos de fricción, agujeros y niveles engastados con zafiros. El ingenioso mecanismo está, además, provisto de un modelo particular de escape de palancas naturales, de una espiral cilíndrico de oro y un volante bimetálico. Un dispositivo antichoque con doble parachute protege el eje del volante, así como los árboles de la masa de carga contra los golpes y las sacudidas. Una obra de arte indiscutiblemente. Mientras se construía esta nueva versión del María Antonieta, una sombría tormenta eléctrica invernal castigó ferozmente los cielos de París. En el Palacio de Versalles, específicamente en Le Petit Trianon, la residencia de la reina, un rayo castigó sin piedad el árbol de roble favorito de la polémica reina. Aún existía el árbol donde a ella le encantaba recostarse y descansar después de largos paseos por los jardines del eterno palacio. Hayek, el CEO del Swatch Group, el presidente del Swatch Group, enceguecido por la mística casi hechicera, por la enigmática magia de esta historia, digna de Arthur Conan Doyle, lo tomó como una señal del destino y compró los restos del árbol y mandó hacer de su madera una lujosa caja a donde pudiera reposar en paz la réplica moderna del reloj. Pero justo antes de la revelación de la nueva joya relojera de Breguet, el azar lanzó los dados una vez más. Hila Efron Gabay, una abogada israelí, fue contactada por una ciudadana americana, por una gringa. Ella afirmaba tener muchos objetos de valor que tenía que devolver al Museo Meyer de Arte Islámico de Jerusalén. Cajas y cajas enteras de relojes que supuestamente estaban guardadas en Tel Aviv. Según ella, la ubicación de estas cajas había sido revelada por su esposo antes de morir. Él, en su lecho de muerte, viendo frente a frente a la parca los ojos, reveló que las había robado décadas atrás. Y efectivamente, las cajas estaban llenas de docenas de relojes robados de increíble valor. Entre ellos, el regalo para la última reina de Francia antes de la Revolución, envueltos descuidadamente en papel periódico y abandonados a la suerte, al tiempo y al polvo. Rachel Hasson, la directora del museo, dijo que cuando abrió las cajas, empezó a verificar los números seriales de los relojes. Todos coincidían con los robados décadas atrás, incluido el reloj que Breguet le había hecho a Caroline Bonaparte, la hermana de Napoleón. Entonces, buscando, lo vio y no pudo contener las lágrimas de la emoción. También estaba el María Antonieta perdido. La joya histórica había vuelto a casa. Con el tiempo, se supo ya la identidad de la mujer que había devuelto los relojes. Se llamaba Nili Shamrat, esposa de Naman Lidor, que
Años atrás se había cambiado el apellido. Su nombre original era Naaman Diller, el famosísimo ladrón israelí que en 1967 había pasado la historia por el millonario botín que había sacado de una bóveda de un banco en Tel Aviv, donde había cavado un túnel por 5 meses hasta que logró que llegara exactamente debajo de las bóvedas del banco. Los mismos policías y detectives le tenían reverencia y respeto. Decían que era un genio para robar, una cosa tipo la gran estafa. Un tipo diferente a los demás criminales, muy inteligente, con un estilo muy particular y muy propio, y aparentemente irrepetible. Obviamente al principio Diller había sido sospechoso del robo, pero lo descartaron las autoridades porque tenía una coartada comprobable. Supuestamente, con sellos en pasaporte y todo, había salido del país en los días en que había sido robado el museo. Evidentemente, todo esto fue una fabricación. Diller hizo robos memorables en toda Europa: Alemania, Holanda, Francia, Suiza. Posteriormente, la policía sacó una hipótesis de cómo posiblemente el infame ladrón había operado para robar los relojes. Creen que Diller vigiló el museo con antelación, dándose cuenta que la alarma estaba dañada y registrando la ubicación de los guardias de seguridad. Utilizó una herramienta para doblar los barrotes de una ventana trasera del museo y luego se introdujo en el edificio con la ayuda de una escalera de cuerda. Enmascaró sus movimientos parqueando su carro delante de la ventana. Sacó los relojes, que eran lo bastante pequeños para pasar por la estrecha ventana, y desmontó algunos de los objetos más grandes que robó. Al menos eso dijeron ellos. Según la policía y según el propio testimonio de Shamrat, ella no supo nada de este robo hasta muchísimo después. Cuando los detectives ejecutaron una orden de registro en la casa de Shamrat en el barrio Tarzana de Los Ángeles, en mayo de 2008 encontraron relojes de contrabando, 3 óleos del siglo XVIII y un manuscrito en latín, todos robados en el museo. La búsqueda también condujo a la policía a cajas de seguridad alrededor del mundo. Diller solo había vendido 3 relojes de los más de 100 que robó y había escondido los demás alrededor del mundo, desde Tel Aviv a Múnich, pasando por Basilea, París y obviamente Los Ángeles. Al no poder interrogar a Diller, las autoridades solo podían especular sobre qué realmente lo motivó para hacer este robo. Ellos creen, y no sé con qué nivel de certeza, que Diller no perpetró el robo por la plata, sino por la emoción y la adrenalina que le causaba hacerlo. Y además, su viuda aseguró que era un amante absoluto de los relojes, como María Antonieta. En el mismo año 2008, mientras a María Antonieta le hacían reparaciones y mantenimientos necesarios, obviamente después de tanto tiempo, con el objetivo de ponerlo de nuevo en exhibición, Breguet reveló al mundo su réplica con número serial 1160 en el entonces evento más importante de la industria de los relojes, Baselworld. Creo que ya no lo siguen haciendo, seduciendo al público de inmediato y constituyéndose rápidamente en la estrella mediática del evento. No estoy 100% seguro, pero creo que el María Antonieta moderno, el 1160, está exhibido en la boutique de Breguet de la Quinta Avenida en Nueva York. No creo sinceramente que esté a disposición de cualquier parroquiano que vaya vitrineando por la Quinta Avenida, y posiblemente se deba pasar algunos requisitos y tener una cita previa para verlo, pero creo que está ahí. Y dicen que está valuado por más de $1.000.000, por si quieren comprarlo. Por su parte, cientos de años después de ser encargado el reloj perfecto, incuestionable, a la altura del insaciable afán de acumular joyas de la reina más famosa de Francia, el Breguet Grand Complication Marie Antoinette reposa ya en el Museo Mayer de Arte Islámico de Jerusalén. Si a alguien le interesa, su valor oscila entre los 25 y 30 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo más estará en ese museo? Solo la historia lo dirá. Otro personaje que oscurece muchísimo más, diría yo, las páginas de la historia de Europa es Hitler. Su reloj, que al igual que el de María Antonieta fue un regalo, fue subastado el año pasado en medio de polémicas y realmente a un precio que dejó bastante confundido al público. Te cuento esa historia por acá.